Bueno, en principio quería agradecerles por la posibilidad de participar en estas jornadas, en estas instancias de formación que realmente enriquecen lo que es la formación académica nuestra. Y bueno, paso un poquito a comentarles de qué se trató un poco las reflexiones que estuve por ahí pensando, que en realidad surgen del mismo seminario que mientras lo estaba cursando, de repente los materiales, las propuestas, ¿no? y las clases me llevaron digamos, me interpelaron en cuanto a, bien, estamos hablando de colonialidad, asimilando toda una serie de conceptos, de estas perspectivas, digamos, epistemologías del sur, y de repente me puse a pensar en cómo todo esto se traduce en el aula de historia, o cómo no se traduce muchas veces, cómo por ahí muchas veces, quizás en forma sin pensarlo, o ya sea por hábito, o el motivo que fuera, muchos de estos, digamos, muchas de estas justamente cuestiones que eran denunciadas justamente por los autores que estuvimos viendo, las reproducimos en forma mecánica. Así que me dispuse a hacer una indagación panorámica sobre lo que son las existencias de conceptos y de prácticas docentes que justamente, digamos, reproducen el colonialismo, ¿sí? Así que lo que hice fue un poco analizar los programas de lo que son los planes de estudio de los institutos superiores de formación docente en la provincia de Buenos Aires. Estuve conversando con otros colegas de historia para ver cómo es que daban algunos temas puntuales donde esto se visualiza en forma más clara. Y bueno, también analizando un poco los diseños curriculares del área de historia de primero a sexto año. En el camino, bueno, arranqué, digamos, basado en la bibliografía, en Grosfogel, que por ejemplo habla sobre esto de la hegemonía epistemológica, de la ciencia eurocentrada, que plantea justamente cómo, en realidad, digamos, se constituye como una ciencia objetiva, como, digamos, que es conceptos que después Boaventura Santos también habla sobre lo que es el pensamiento abismal, sobre lo occidental planteado como lo universal, como lo objetivo, como la forma de ser y, digamos, de analizar, de construcción de la ciencia, y cómo lo no occidental pasa a ser lo exótico, pasa a ser lo local, lo acotado, y es reducido a solamente ser objeto de estudio, negándosele la posibilidad de ser partícipes activos en la construcción de saberes. Entonces, bueno, vemos cómo la ciencia termina convertida, digamos, termina estando hecha a medida del pensamiento europeo, ¿no? Constituyéndose como hegemónico, y bueno, y entre ello encontramos este predominio del registro o evidencia de lo escrito, de la autoría individual de los saberes, ¿no? Y bueno, entonces comencé a ver cómo esto, digamos, este pensamiento se vincula a lo que es la formación institucional, ¿no? Partiendo desde la universidad, que bueno, también fue estudiado, digamos, estaba en nuestra bibliografía, pero cómo desde la universidad estos saberes y estas formas de pensar pasan a las instituciones terciarias, que son las formadoras de docentes, y por decantación también son reproducidas en el aula, en todas las aulas, en las clases de historia. Entonces, bueno, me puse por ahí a analizar un poco los programas de las carreras de historia de los institutos de acá, de la provincia de Buenos Aires. Y entonces, bueno, encontré, por ejemplo, las cronologías europeas, ¿no? Esto de historia antigua, prehistoria, historia moderna, la abundancia de contenidos y de bibliografía, de material e incluso de autores de ese origen, ¿no? Y también toda la ausencia, por ejemplo, de herramientas de análisis de fuentes no escritas, que de repente
por ejemplo, lo que es el análisis de universos, de lo que son los símbolos, de lo que son los relatos orales, las performances, que tienen incluso mucha actualidad para analizar discursos políticos, entre otras cuestiones, ¿no? La ausencia de pensamiento local, con lo cual, bueno, encontré también, ¿no?, que de repente el por ahí visibilizar estas cuestiones nos ayudarían a, aunque es obviamente difícil, comenzar a impulsar o a desarrollar una ruptura con estas formas de enseñanza y bueno, y buscar la forma de poder incorporar otras formas de aprender, digamos, y de ser. Bueno, después pasé a lo que es el estudio del currículum de historia, que vendría a ser, digamos, el discurso oficial o el paradigma oficial del Estado, que nos pide justamente que, digamos, constituye los contenidos que nosotros damos a diario en nuestras aulas, sobre los cuales se desarrollan los manuales de estudio, o inclusive, bueno, los temarios que forman lo que nosotros damos. Bueno, entonces ahí encontramos otra vez una historia universal eurocentrada, ¿no? Este seguimiento de prehistoria, Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, Europa, América como una cuestión periférica, los pueblos originarios antes de la llegada de los europeos, de repente, digamos, esto de la desaparición de las resistencias, ¿no? De repente no queda nada de las luchas indígenas, ¿no? Y cómo se facilita o se reproduce con total normalidad o naturalidad lo que tiene que ver con el más fuerte es el que gana, el más fuerte es el que se impone, y esto es casi prácticamente como una ley natural. Esto lo conversaba con otros docentes y de repente les preguntaba si en algún momento ellos se planteaban, la validez o qué tipo de discurso o mensajes transmitían, y muchas veces encontraba que, bueno, es así como las respuestas que me daban ante la negativa es, así lo aprendí, ya tengo organizadas mis clases así, los materiales están organizados de esta manera, lo cual también me llevaba, bueno, a la necesidad también de plantear propuestas alternativas como para poder romper con este colonialismo, ¿no? Entre ellos, bueno, de repente recuperar aquellos saberes nacidos en las luchas, el identificar ausencias, bueno, perfecto, está este material, esto es lo que se dice, ¿y qué es lo que no se dice? Bueno, fomentar actividades o prácticas de investigación de parte de los alumnos. Puse como una propuesta la posibilidad, por ejemplo, me encantó el texto de Kuch, sobre lo que es la cosmología aymara y contraponerla con la occidental, ¿no? Planteando diferentes tiempos, diferentes nociones de tiempos, diferentes nociones de ser, de actuar, de pensar, que justamente son contrapuestas, y de repente por ahí nos pueda llegar a de repente desarrollar algún tipo de, digamos, de reflexiones en nuestros alumnos. Bueno, como reflexión final, para agregar, recordar que nosotros somos actores políticos, es decir, estamos frente a un montón de alumnos, esos alumnos tienen familias, esos saberes, estos discursos que nosotros desarrollamos en nuestras aulas son los que finalmente terminan constituyendo representaciones y, digamos, sociales, ¿no? Que circulan y que tienen impacto en lo que es la visión que la sociedad tiene de su pasado, también de su presente y bueno, en consecuencia del futuro. Y bueno, invitar a otros docentes o a, digamos, a miembros de la comunidad académica a de repente trabajar en red y desarrollar distintas propuestas como para poder repensar nuestras prácticas y discursos en la enseñanza de la historia. Muchas gracias.